Si no es un golpe, se le parece bastante. Ya sé que no a todos, pero a la mayor parte de los socialistas, incluso la poca vida inteligente que queda en ese partido, y hablo por extensión, no solamente hablo de sus cargos públicos, de sus cargos electos o de sus cargos orgánicos, sino también de militantes, simpatizantes e incluso votantes, les molesta que hablemos en estos términos y te contestan, bueno, lo más suave que te dicen es exageraos, fachas, ¿qué es eso de que estamos dando un golpe? Porque ellos en su cabeza o en su cosmovisión política tienen la imagen de un golpe como algo de espadones del siglo XIX o como unos tíos que entran, unos tíos, unos señores militares, para ellos unos tíos que entran de uniforme en el Congreso o con los tanques o a caballo, como Pavía. No sé muy bien qué idea tienen estos tíos de lo que es un golpe moderno. Qué felices éramos, no hace ni un año, ¿se acuerdan? Hace pocos meses, cuando denunciábamos desde estos micrófonos y los 4 que quedan, de los 4 o 5 medios libres, no subvencionados, sino paniaguados que quedan en España, denunciábamos el asalto al Poder Judicial del partido sanchista, cuando hablábamos de la liquidación, de la separación de poderes en España y, por ende, del Estado de Derecho, cuando criticábamos y denunciábamos la colocación en sus múltiples términos, cojan la RAE, del copresidente del gobierno, Conde Pumpido, en el vértice del Poder Judicial. En la práctica, no el tío que manda en España, pero uno de los que más manda, sin ninguna duda. Tan es así que por si fuera menester, que no le va a ser necesario, pero Pedro, el figura, hacía mucho que no le llamaba el figura, hombre, llevaba muchos días, el figura ya tiene un plan B. De momento Pumpido ya ha levantado la bandera para que vuelvan a recontar los votos. A ver si arañan un escaño. Como ya lo habéis visto hace unas horas, porque es de ayer por la tarde, pues, pero no tuve oportunidad de comentároslo ayer, os lo recuerdo hoy. Echad un vistazo. Conde Pumpido acude en socorro del figura por si le hiciera falta. En realidad no le va a hacer falta. Para todos los analistas, para todos los tertulianos, tanto los del régimen como los que no lo son, para los editorialistas del diario Arriba, coged el editorial del País de hoy, pero no ya para indignaros, para cabrearos, para echaros unas risas, de verdad, para echaros unas risas. O coged algún titular del diario.es, del chico este de Nacho Escolar, porque esto es lo mejor que vais a leer, no en la semana, en meses. En un año nunca se puede decir, pues de aquí a un año a lo mejor estamos o todos calvos o en fin, qué sé yo, dónde podremos estar, a lo mejor en Portugal, con un poco de suerte, o en Malta, dice hoy el diario.es. Dice, constata, vamos, no os voy a reproducir el titular porque casi me da repugnancia, ¿no? Verbalizarlo, pero constata la voluntad de entendimiento y en fin, el marco y los parámetros de acuerdo que pueden colegirse tras la comparecencia ayer del golpista Puigdemont. Tela marinera. Digo que frente a todos esos tertulianos del régimen, incluso los que trabajan en medios de derechas pero subvencionados por el gobierno, y que todavía siguen valorando distintos escenarios y la posibilidad de que al final Puigdemont ceda un poco en sus exigencias o Pedro Sánchez le apriete las tuercas o Loro Parque pues intervenga y tome cartas en el asunto. Bueno, las cartas que ha tomado ya veis las que han sido. Pues abandonad toda esperanza. Lamento comunicaros lo que todos ya sabéis, pero bueno, digo todos porque nuestros amigos y nuestros espectadores, buena parte de la audiencia en general, no solamente de Periodista Digital, sino, vuelvo a citar, de otros medios libres, son mucho más inteligentes que la mayor parte del paisanaje periodístico. La investidura ya está hecha. Según le decía esta mañana Jaume Asens a Carlos Alsina, ¿el Asens este quién es? Bueno, pues este tío creo que es uno de los portavoces de Sumar, o así, además es catalán, en el Congreso, aparte de ser un controvertido abogado. Echadle un vistazo a la hoja de servicios del figura al otro lado del Atlántico. Otro figura. A pesar de lo que diga Jaume Asens, de que hasta el domingo, por la tarde o por la tarde-noche, el presidente del gobierno, el figura, no conoció el desplazamiento de la vicepresidenta segunda del gobierno de Bruselas para hablar con un delincuente reclamado y buscado por la justicia española, los delincuentes más buscados, lo cual ya es un insulto a la inteligencia de los españoles y además, hombre, habida cuenta de que sigue habiendo gente esforzada que trabaja por la seguridad del Estado y que se sigue desvelando porque este Estado siga siendo digno de tal nombre y se siga llamando España. Digo que es un insulto también a la inteligencia de todos esos
esforzados funcionarios públicos que suben y bajan una cuesta con frecuencia, es decir, que no se lo cree nadie, si aceptamos, siquiera como animal de compañía, el razonamiento de que Pedro Sánchez hasta el domingo por la tarde no supo que Susana Díaz se iba a desplazar a Bruselas, cabe recordar que el paisanaje periodístico, sorprendentemente en las tertulias, esto lo está ignorando. A la misma hora a la que, más o menos, Susana Díaz se veía con el delincuente, Pedro Sánchez perpetraba una comparecencia pública como presidente en funciones que lo es, como candidato que no lo es, porque el candidato de momento, mientras dure o hasta que no decaiga el mandato de Su Majestad el Rey, por fracaso del recipiendario del encargo, digo que como candidato que no lo es, daba ya por hecha la investidura, es decir, la tienen ya firmada. Vamos, firmada figuradamente, y no me extrañaría que hubiera algún documento secreto, igual que los contratos privados, donde ya pues constaran a lo mejor más cosas incluso de las que imaginamos. Y mientras tanto, sigo en lo de ayer y celebro mucho el optimismo y el respeto. Yo tampoco se lo pierdo, procuro no perdérselo del todo, de todos mis contertulios, cuando aquí algunas veces planteamos el papel de buena parte de la sociedad española y siguen confiando en la capacidad de resistencia y en que el pueblo español algún día ponga pie en pared. Yo, como os digo todos los días, como ya la he perdido, pues me da absolutamente igual. Que el pueblo español o la gran mayoría de la sociedad española, pues como en otros momentos de nuestra historia, no ya inmediata, sino mediata, reciente y no tan reciente, reacciona y se echa a la calle. Vendré aquí y le pediré disculpas incluso a esa parte de la sociedad española en la que he dejado de creer. Insultar no, porque yo no insulto a nadie, pero que ya me resulta completamente ajena, porque es una parte de la sociedad que está enferma y a la que le da igual la unidad de mi patria, la unidad de España y la integridad territorial del Estado. Pero, de momento, constato que no veo reacción alguna y que las tertulias y los medios de comunicación siguen ocupando el mismo espacio al pico, con sentido o no, que no es lo mismo, ni muchísimo menos, pero estos efectos, como si lo fuese, al pico de Rubiales, que al golpe al que estamos asistiendo, en el cual un delincuente va a ser el próximo copresidente, porque la investidura en realidad no es de Pedro Sánchez, la investidura es de Puigdemont. Un delincuente va a ser el próximo copresidente del gobierno de España y va a conseguir que la voluntad de apenas un 10% de votantes catalanes y de un 1,5% de votantes de todo el territorio nacional se imponga y sea la que organice los destinos para los próximos años de 48 millones de españoles. Si Europa no hace nada, que no va a hacer nada, para salvarnos de esto, veo que somos incapaces de salvarnos de nosotros mismos. Doña Ángeles Ribes, muy buenos días. ¿Cómo estamos? Estamos. Bueno. Seguimos estando y seguimos resistiendo de momento, mientras se pueda. Mientras se pueda. Ángeles, bueno, como estabas ya ahí, me decía Omar, llevabas unos minutos, decía yo, y empezamos por ahí, si esto no es un golpe, se le parece bastante, ¿no? Sí, lo que pasa es que, a ver, yo creo que aquí conviene dejar claras unas cuantas cosas. La primera, yo no me creo, y creo que tampoco la gran mayoría de las personas con un poquito de criterio y sentido común, lo de que la señora Yolanda Díez se haya ido por su cuenta y riesgo a negociar. Primero porque en realidad no ha ido a negociar. La señora Yolanda Díez ha ido de chica de los recados a recoger todo lo que le iba a exigir Puigdemont al señor Pedro Sánchez, además con una puesta en escena completamente elaborada para dar la sensación de que aquí no estaba un prófugo de la justicia hablando con la señora Sánchez, sino que estaba el presidente exiliado de la Generalitat de Cataluña en un entorno como es el Parlamento Europeo, para que se escenifique que tiene toda la legitimidad y que estaba tratando de tú a tú con la recadera del presidente en funciones del gobierno de España. Es decir, lo que han tratado de trasladar es una reunión bilateral al más alto nivel, con todo lo que eso conlleva. Primero, de humillación para el resto de españoles,
Segundo, nos deja los pies de los caballos en Bruselas cuando llevábamos tanto tiempo intentando calmar todas las pretensiones que tenía el señor Puigdemont en Bruselas, convenientemente apoyado por el resto de la ultraderecha europea, que también es separatista, la flamenca, la belga, etcétera. Y por lo tanto, ahí ya se ha hecho un papelón que va a ser difícil pues solventarlo. Y segundo, realmente la jugada a Puigdemont le ha salido muy bien. Es decir, él ha planteado un órdago a la grande donde hay dos salidas. Una, elecciones. Dos, el que se cumplan sus condiciones. Las condiciones ya las sabemos todo el mundo. Es decir, no necesita ahora mismo otro referéndum de autodeterminación, porque si se le concede la amnistía, y fijaros bien que ha pedido que no sea solamente para los hechos del 17, sino que se retrotrae a 2014, el 9 de noviembre, que también hubo otro butifarréndum y esas cosas, pues como insisto, si se le da la amnistía, ya van a dar por válidos los resultados de ese presunto referéndum. Con lo cual, el volver a hacer otro no les corre prisa. Eso es una jugada que puede darle un poco de oxígeno a Pedro Sánchez, en el sentido de decir, no, yo no he cedido porque yo no le he concedido el referéndum de autodeterminación, pero de facto ya lo ha hecho, porque de facto está reconociendo que ese referéndum del 1 de octubre pues tiene toda la legitimidad del mundo y los resultados más, aunque todos fuimos testigos de cómo se llevó a cabo y de lo que realmente sucedió ese día. Pero bueno, eso daría para otro programa. La cuestión legitima todos los actos a partir de 2014. Evidentemente, aquí no se ha cometido ningún delito ni no se ha cometido nada. Los pagafantas son los que el señor Puigdemont dejó atrás cuando se fue en el maletero, que sí han pasado unos añitos muy pocos en prisión, pero que luego se les ha indultado. Y la cuestión es que si Pedro Sánchez no acepta esto, se reviste de dignidad y dice yo no estoy dispuesto a tragar por esta ignominia, que no me extrañaría tampoco, le deja una situación muy cómoda al señor Puigdemont para las siguientes elecciones que pueda haber, no solamente generales, sino también autonómicas, para cargarse a sus enemigos de Esquerra. ¿Y Esquerra qué papel es lo que te iba a preguntar? ¿Qué papel, en qué lugar queda Esquerra en todo esto? Bueno, pues ahora mismo está quedando en uno de los papeles más complicados y más difíciles que ha tenido nunca. Primero, porque, oye, los suyos ya han pagado unas cuantas fantas con el tema de haber pasado por prisión, cosa que Junqueras, en el fondo, le gusta porque él quería ser un mártir. Claro, el problema es que hasta ahora podía presumir de ser un mártir, podía presumir de haber negociado junto con el señor Aragonés una serie de privilegios y prebendas con respecto al resto de los españoles, pero aquí, al final, el que puede llevarse el gato al agua va a ser Puigdemont. Visto desde fuera es un pringao, porque él ha pasado por la trena, aunque haya sido unos meses, y el otro no ha chupado cárcel. Lo que está chupando es lo que yo les diga, con cargo al erario público de puñetera madre en Bruselas y en Waterloo. Correcto, pero es que encima queda como el que es capaz de poner al gobierno de España y al Estado español de rodillas a merced de lo que él decida de forma magnánime. Entonces, Esquerra ahora mismo lo tiene muy mal para intentar vender que ellos son el tarro de las esencias del separatismo cuando han estado facilitándole el gobierno a Pedro Sánchez durante todo este tiempo y ni de lejos ha conseguido lo que puede llegar a conseguir Puigdemont si Pedro Sánchez cede. Entonces, Esquerra ahora mismo yo creo que están en una situación, habiendo perdido además muchísimos votos en las últimas elecciones, perdieron en las municipales grandes alcaldías, no olvidemos, como por ejemplo la de mi ciudad, Lérida, y están en una situación en la que van a dejar de ser el interlocutor privilegiado para que lo vuelva a ser Junts, un Junts que estaba absolutamente acabado con Puigdemont languideciendo en Waterloo y soñando con posibles glorias, y que de repente, oye, pues estas cosas del destino electoral ha hecho que los votantes del Partido Socialista y los votantes de Sumar le hayan dado a Puigdemont la llave de toda España.
Y Yo eso hay que estoy decirlo harto, así. fíjate, Ángeles, ahora, oye, me gusta porque no había reflexionado suficiente sobre ese argumento. Claro, es que hay mil que podríamos tocar y estar hablando esta mañana. Estoy hasta las narices de cadáveres políticos que Claro, resucitan, pero no es que resuciten y digas, bueno, vamos a dejarles vivir o pueden seguir viviendo políticamente, se entiende. No, 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 es que llegan al cenit. Pedro Sánchez, que era un muerto político, que era un cadáver político, ¿quién se acuerda ya de aquella rueda de prensa del 1 de octubre de 2016, 9 y 10 de la noche, el tío llorando como una magdalena porque le habían echado a patadas, porque llegaron a las manos, terminaron casi a os, físicas, en ese comité federal, y mira dónde está. Yolanda Díaz, que era una menda que hasta hace 6 años estaba regando los tiestos en su casa de Ferrol, mira dónde está. Puigdemont, que era un cadáver político, que era carne de presidio, y ahora es el tío que manda en España. Bueno, no voy a es el recorrer tío. la larga carrera judicial de Conde Pumpido porque ya me aburro. No, Oye, joder, macho, con los cadáveres políticos o los cadáveres con toga, lo que sí, resisten sí, los sí, tíos. es Me tremendo. dan ganas de Además, releer el Tenorio por quinta o por sexta vez. Los muertos que vos matáis gozan de buena salud. matáis Qué desgracia tenemos. de muy buena. Hay que recordar también que Puigdemont, si por algo que se ha caracterizado durante todo este tiempo, es por su falta de valor. Es decir, es un señor que de entrada es muy cobarde. Mm, No olvidemos que él dejó tirados a todos sus consejeros de la Generalitat mm. mientras huía en el maletero de un coche Mientras porque se- no era capaz de afrontar las consecuencias de sus actos. Un señor que se ha hecho varias fotos con todas y cada una de las interlocutorias, de las requisitorias y de todo lo que le iban mandando los diferentes tribunales hacia jiji con la bromita. Pero que se fue, insisto, de una forma bastante poco épica. La parte heroica, la parte épica, se la había reservado para sí pues el señor Junqueras y el resto diciendo que no, que ellos arrostraban por la causa todo lo necesario, si era cárcel y tal, porque insisto, el martirologio les va mucho. Pero al final, pues eso, de las cosas son como son, estos cadáveres políticos han resucitado y luego hay otros, que no suelen llamarlos cadáveres, pero sí podríamos llamar zombies políticos, como por ejemplo el expresidente del gobierno, el señor Felipe González, y otros que dicen que bueno, que es que esta situación que es terrible, que no se puede tolerar, que la amnistía no cabe en la Constitución y tal, pero que luego cuando les preguntan, ya, pero usted ha votado al Partido Socialista Obrero Español, le ha dicho, sí, bueno, es que me ha costado, me ha costado mucho, pero lo he hecho, hombre, le habrá costado porque igual le temblaba la mano a la hora de meter Sí. la papeleta dentro del sobre o dentro de la urna, Sí, pero sí, la ya realidad es que con su voto, empezó mal Felipe ayer, fue la primera claro, respuesta. No me gustó nada ni desde el principio hasta el final. horrible, 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 o sea, en ese horrible. momento tenía que haberse, insisto, si ya no tiene nada que perder, tendría que haberse puesto el manto de la dignidad y decir, no, mire, yo no voté Partido Socialista. No, o hacer, Voté en yo estuve aquí blanco hace como 2 voto de meses y lo partido. recuerdo siempre como ejemplo y le tengo mucho aprecio personal. Todo el mundo sabe, José Luis Corcuera. Dijo que si este tío llegaba donde ha llegado, se iba. Y devolvió el carné, supongo que no lo rompería por respeto, pero devolvió el carné y se fue. Y se fue. Claro. Y no me valen ya ni Felipe, ni Redondo Terreros, ni Jordi Sevilla, ayer con un tuit a la 1:06, elecciones y tal. Coño, devolved el carné. Si la única No, salida pero es que digna que le queda al Partido Socialista ya es disolverse. además lo tienen muy fácil. Es decir, todos estos del Partido Socialista que como paje están Paje, bueno. ahora mismo con toda la indignación, pues es que lo tienen muy fácil. El día que se haga la sesión de investidura, oye, pues se levantan y se van y no votan. Claro. Y ya está. Le echen Y ya está. huevos. ¿O qué pasa? ¿Que Claro, 6.000, 7.000 euros al mes más todas las prebendas? Pues los 7.000 euros al mes son peanuts. Eso que la gente sencilla, la gente humilde que viene a trabajar todos los días en autobús, que va, que aguanta penalidades, que anda jodida para llegar a fin de mes, piensa que, bueno, y estos cabritos ganan 7.000 euros al mes. ¿Qué va? Pues sí es lo de menos. Sí, los ganan, claro que los ganan. Pero si solo fuera eso, y claro, renunciar a eso, pues es muy goloso. Bueno, pues por lo menos que se callen, por vergüenza y por claro, respeto o sea, al resto del paisanaje. Lo de la suficiencia moral, que se la ahorren. Que se la ahorren. A mí que no me vengan ahora con el discursito y con la moralina. Pero esto por parte de ellos. Pero luego hay otros actores dentro de toda la cuestión que son los que, en teoría, deberían de defender el Estado de Derecho y la Constitución, que son Partido Popular y Vox, que también tienen un papel a jugar. Para empezar, la señora vicepresidenta en funciones se ha reunido con un fugado de la justicia. Ahí hay un recorrido judicial. Hombre,
¿Van a utilizar las herramientas necesarias? No sé en qué está pensando el señor Feijóo y el señor Abascal. Claro. Es decir, ayer decíamos y hoy repetimos, ¿qué coño hace un juez del Supremo que no llama ya a Yolanda Díaz? Por muy vicepresidenta que sea. Y si no, que lo inste judicialmente, como Ángeles bien dice, desde la calle Bambú, desde la calle Génova. Vamos a dejarnos de tonterías. Luego, ya veremos el recorrido que tiene, probablemente hasta dentro de 2, 3 o 4 años. Pues no se sabe, pero no, quiero decir, podrían hacer muchas cosas. Podrían estar metiendo recursos contenciosos administrativos, tanto Partido Popular como Vox, en todos los ayuntamientos catalanes, navarros, vascos, donde tengan representación y tengan grupo, que utilicen los recursos del grupo municipal para llevar al contencioso administrativo aquellos ayuntamientos que incumplen la ley de banderas, que incumplen las sentencias del Constitucional, etcétera. ¿Por qué no lo hacen? Ha llegado el momento en que uno no puede estar simplemente haciendo declaraciones y decir, pues ahora ya no me reúno con los de Junts, porque va a ser que piden la amnistía y la independencia. Sí, pues se dio cuenta el lunes, ¿sabes? Hasta el lunes no se había dado cuenta Feijóo de eso. Hay que fastidiarse. Es que hay que fastidiarse mucho. Entonces, hay muchas acciones que se pueden llegar a hacer que no puede recaer todo el peso en la sociedad civil, que también tiene un papel que jugar, porque yo ahora, tal y como comentabas tú en el editorial, sí, vamos a ver. O sea, la realidad es que el 8 de octubre se pidió a todos aquellos españoles que no estábamos de acuerdo con la deriva que se estaba llevando a cabo por parte precisamente de los mismos que ahora están negociando, que saliéramos a la calle a decir que no en nuestro nombre y que pondríamos pie en pared, y salimos. Se puede volver a hacer perfectamente. Y aquí hay que tener en cuenta una cosa, que hasta ahora los únicos que han ocupado las calles rompiendo escaparates, vandalizando el mobiliario urbano, quemando contenedores, arrancando cascotes, agrediendo a la Policía Nacional, a la Guardia Civil y a todo el que se le ponía por delante, dejando todas las calles, no solamente de Barcelona, porque fue en toda Cataluña, en un estado realmente de sitio. Han sido solamente de un lado. 2019. Mucho cuidado, porque aquí puede pasar que si algunos ven peligrar su puesto de trabajo, el futuro de sus hijos y el futuro de su familia, y viendo que aquí las amnistías se conceden con tanta alegría, pues a lo mejor también habrá gente que saldrá a quemar contenedores, a arrancar cascotes y luego pedirán amnistías porque son hechos políticos. Bueno, claro, es un hecho político, pero no, pero eso será un delito de odio, serán fastidios. No estoy instando, he dicho ojalá, es una frase hecha, pero es una metáfora, lo digo para los que graban y tienen por miserable oficio el de minutarnos y tal, ¿no? Pero sería por lo menos señal de que quedaría sangre en las venas de algunos españoles, pero sería un delito de odio y por supuesto comparecerían ante un juez, caería sobre ellos todo el peso de la ley y tal y cual. Es decir, aquí los delitos solo los puede cometer una parte. Ese es el país. Sí, o sea, pero cuidado que cuando se abren las cajas de Pandora, allí sale absolutamente de todo. Bueno, pues así empezamos en 1933, cuando intentaron gobernar la derecha y cuando un año después dieron un golpe de Estado, uno en Cataluña y un mes antes otro en Asturias. Es que tú fíjate que al final aquí de lo que se está hablando no es solamente de la separación de Cataluña del resto de España, el señor Otegi reivindicando las 7 provincias vascas, por cierto, inciso, enhorabuena a los navarros que se han dejado comer la tostada de esta manera tan vergonzosa y no han sabido defender lo suyo. Ahora voy con Carlos García, que le tengo ya esperando y le voy a preguntar por eso, por la Purdi, Nafarroa, Zuberoa y toda esa payasada y entelequia del loco aquel Sabino Arana, que murió esquizofrénico perdido, loco perdido, y que tanto daño ha hecho. Y que tanto daño ha hecho. Pero un apunte nada más. Además de todo esto, aquí se está debatiendo y constatando otra cosa, y es que se le priva a la derecha de la legitimidad de gobernar, aunque gane las elecciones. Claro. Y esto ya sabemos cómo acabó. Sí. Es decir, señores, aquí ya no valen las contemplaciones. Hay que defender la democracia y el Estado de Derecho, cueste lo que cueste, porque si no, lo que nos va a llevar es a una situación de una confrontación muy grave. Y a que desde luego la derecha no gobierne jamás en España, porque siempre se le quitará la legitimidad por mucho que gane las elecciones. Así que señores del Partido Popular y señores de Vox, háganselo mirar.
El resto ya no cuento con ellos, porque como están desaparecidos en combate, una lástima, por cierto, esas terceras vías, pero la realidad es la que es. Así que vamos a ver cosas que yo me temo, querido Eurico, que nos helarán la sangre, como dijo la madre de Joseba Pagaza. Así es. En fin, seguiremos informando, como decía un veterano maestro. Ángeles Ribes, te envío un abrazo, cuídate mucho. Ahí estamos, como siempre. Un abrazo grande. Don Carlos García, concejal del Partido Popular en esa maravillosa ciudad de Durango, capital del duranguesado y segundo municipio más importante de Vizcaya detrás de Bilbao. ¿Cómo estás, amigo? Feliz semana, aunque ya estemos a miércoles. Pues muy bien, querido Eurico, siempre, como suelo decir, cuando estoy contigo y con tu audiencia, estupendamente. Y bueno, pues preocupado por cómo empieza este nuevo curso político en el conjunto de España y en especial en el País Vasco, como muy bien sabes. Sí, lo sé. Bueno, hazme una valoración siquiera muy general y luego hablamos, porque el otro día charlamos un rato, pero nos quedaron cosas en el tintero. Le decía yo a Ángeles Ribes, si esto no es un golpe, se le parece bastante. No voy a recurrir al chiste Pues, vulgar, oiga, doctor, porque usted y yo sabemos lo que es tal. Si no, cualquiera diría que es otra cosa. Pues si esto no es un golpe, se le parece bastante. Ahora mismo el tío que manda en España es un delincuente. Y otro de los tíos que va a mandar y mucho en España es un terrorista, tu amigo Otegui. efectivamente, el anuncio de Otegui de que va a ser el candidato al Endacari de Bildu, ya veremos si es así, pero simplemente el hecho de que ya se postule, pues es una noticia muy preocupante para el País Vasco, pero también para España, porque si ya sabemos que Bildu va a ser uno de los socios de Pedro Sánchez en caso de que consiga ser presidente, claro, no hay que perder la esperanza y de hecho pues seguimos manteniendo todas las opciones como primera fuerza en las elecciones Alberto Núñez Feijóo de cara a su investidura. Y esto también depende de que entren en la vía del sentido común pues algunos partidos que están demostrando hasta ahora bastante irresponsabilidad, aunque algunos pensábamos que podían pues, abrir los ojos y abrir la mente. Y me refiero en concreto al competidor que le ha salido a Otegui en el País Vasco, que no es otro, por desgracia, que el señor Urkullu, planteando un plan similar al plan Ibarretxe, un plan rupturista, una modificación de la Constitución por la puerta de atrás, con el único objetivo de competir con Bildu, que le está comiendo la tostada, cuando en realidad la mejor manera de competir con Bildu y quitársele de rival es sacarle del gobierno de España, porque eso es lo que ha hecho que Bildu se hinche, eso es lo que ha hecho que Bildu crezca, eso es lo que ha hecho que haya vascos que estén viendo a Bildu como un partido votable, un partido más, y cuando en realidad todos sabemos que es un partido plagado de terroristas. Y lo peor que podía hacer el Lehendakari para competir con Bildu es competir a nacionalista, competir a separatista, competir a independentista y plantear un proyecto similar al que ya tuvo en su día el señor Ibarretxe y que lo único que condujo al PNV es a salir del gobierno vasco, a perder el gobierno vasco. Por lo tanto, esperemos que tomen notas. Y además, cuando empieza un mandato, todos queremos, o empieza un nuevo curso, todos queremos que quienes dirigen los designios de los ciudadanos propongan medidas para mejorar la gestión, para mejorar la vida de las personas. Fíjense, no puede haber más contradictorio y más negativo que exigir más competencias, exigir más poder, cuando la gestión que se está llevando a cabo en el País Vasco, de las competencias que tiene el gobierno vasco, de las competencias que tiene el señor Urkullu, lo está haciendo de manera nefasta. La sanidad ha pasado de ser la joya de la corona el otro día no hablamos a ser de gestión, una de las peores. Y es muy importante. Sanidad, seguridad y... Sí, sanidad. Sanidad, seguridad, educación, empleo. Mira, voy a empezar por el empleo. Bien. Fíjate los datos. Ha subido 8.000 desempleados en el último dato, el desempleo en el País Vasco. Y hay dos datos muy gráficos y que son achacables directamente a las políticas nacionalistas. Como suelo decir, el País Vasco es una de las regiones más ricas de España, pero lo ha sido ahora, lo ha sido hace 50 años, hace 100, hace 200. Y el nacionalismo lo único que supone es un lastre. ¿Por qué casi ninguna de las empresas que se fugaron de Barcelona y de Cataluña, por desgracia, por el proceso, vino al País Vasco?
por el nacionalismo, porque ese nacionalismo genera una inestabilidad en el marco jurídico, en el marco de convivencia, en las reglas de juego, también para las empresas, en este caso hasta en la base de las reglas, como es la propia Constitución, y eso hace que no vengan empresas o que incluso se marchen, que no vengan inversiones que generan empleo, incluso que se marchen. Y lo mismo ha ocurrido con el Brexit, con los estrechos lazos que tiene con el País Vasco, el Reino Unido y Londres. Bueno, sin ir más lejos, en Bilbao, el Athletic, el equipo, el buque insignia del deporte vasco, es fundado por ingleses. Sí, ¿Cuántas empresas han venido al País Atleti Vasco? no terminó jugando la Premier, pues no ha querido. Es una broma. No quiero, porque, bueno, siempre han por sido cierto, conocidos equipo, esos lazos de amistad de toda la vida de Dios. además es el equipo más español que hay en la liga, es el equipo con más jugadores españoles. Lo sé. Pero bueno, no quiero desviar el asunto, que es una cuestión muy seria, porque prácticamente ninguna empresa del Brexit ha venido al País Vasco. ¿Por qué? Por lo mismo, porque las empresas que se han ido, por la inestabilidad que ha generado su ruptura con la Unión Europea, no van a ir a un lugar donde también sus dirigentes están poniendo en duda esas reglas de juego. Y eso está generando que tengamos ya protestas de los propios empresarios que han creado hasta un foro para quejarse, para protestar ante el propio Lehendakari por la descapitalización humana que están teniendo. Pues nosotros aquí competimos con calidad, con profesionales, y nuestros profesionales se marchan, y algunos de los mejores que pudiesen venir al País Vasco no vienen. Ese es el resultado de la gestión de este gobierno vasco. En cuanto al empleo, en cuanto a la industria, en cuanto a la atracción de inversiones, al revés, están espantando a las empresas, están espantando las inversiones, están espantando el empleo y están espantando a los mejores profesionales y evitando que muchos de los que pudiesen venir vengan. Eso por un lado, Eurico. Por otro lado, la cuestión de la sanidad es tremenda. Tenemos una de las peores listas de espera de España en determinadas cuestiones muy graves como cardiología, y quieren suprimir la cardiología en Bilbao. Tenemos un ratio de servicio de emergencias médicas de ambulancia de los peores de España por habitante. Tenemos los ambulatorios sin pediatras y sin médicos de familia. Tenemos protestas de los vecinos de las ciudades, de los barrios y de los pueblos del País Vasco, un día sí y otro también, porque hemos pasado de tener una de las mejores sanidades de España a tener una sanidad que deja mucho que desear, con la mayor inversión por habitante. Por lo tanto, la gestión de la sanidad, igual que la del empleo y de la industria, es nefasta y deja muchísimo que desear. Y no hablemos de la seguridad. Único. La seguridad es algo que está teniendo unos efectos gravísimos, las políticas que están teniendo, en primer lugar, de desprecio y rechazo al conjunto de los cuerpos policiales. Los gobernantes, estos gobernantes irresponsables, tienen una medida de seguridad, como suelo decir, muy eficaz y gratuita, como es apoyar públicamente a sus policías, no dejarles en la estacada, no dejarles tirados, no abandonarles cuando son denunciados por los delincuentes, cuando son denunciados por asociaciones de apoyo a delincuentes. Y tenemos ejemplos clarísimos con la Ertzaintza. En estos momentos de huelga, las policías municipales en muchos lugares, como Bilbao, por ejemplo, de huelga, con un incremento exponencial de los delitos, de las agresiones con armas blancas o incluso de los detenidos en las últimas fiestas de Bilbao, sin ir más lejos. Otra materia en la que el gobierno vasco está dejando mucho que desear en su gestión. Y por último, la educación. ¿Qué os voy a decir de la educación? La educación del País Vasco, con la mayor inversión por alumno de toda España, tenemos en algunas de las cuestiones de los datos PISA de los peores de España, en comprensión lectora, pero incluso en dominio de las lenguas. Su inmersión lingüística ha conseguido que los niños con 14 años, el 55% de ellos no sean capaces de utilizar correctamente ninguna de las dos lenguas oficiales. Y eso es algo gravísimo para el futuro de una generación entera. Por lo tanto, señor Urkullu está reclamando más competencias, más gobierno, más poder y además romper las bases de convivencia, cuando realmente con lo que tiene, si lo hiciese bien, nos podíamos dar todos por satisfechos. Pero es que lo que tiene lo está gestionando mal. Y el pedir además, el reclamar esa cuestión que está haciendo, solo puede perjudicar al empleo, perjudicar a la salud, perjudicar a la sanidad, perjudicar a la educación y perjudicar a la vida del conjunto de los vascos. Por eso es algo tan irresponsable lo que está haciendo el señor Urkullu, para competir con Otegi, para apoyar a Pedro Sánchez, para presentarse a las elecciones autonómicas y, en definitiva, para cuestiones totalmente ajenas a la que tenía que ser la principal y prioritaria en un gobernante responsable y en un gobierno responsable, como es mejorar la vida de los ciudadanos. Eso lo dejan en segundo, en tercero o en cuarto lugar.
Don Carlos García, valiente, a seguir luchando. Aunque a veces pues queden pocas fuerzas y parezca que no merece la pena, pero sí merece la pena, porque si tiramos la toalla, pues ya apaga y vámonos. Ya ahí sí que terminan con nosotros y nos rematan en el suelo, con perdón por el símil, hablando todavía de lo que estamos hablando. Te envío un abrazo muy fuerte, amigo. Volvemos a charlar dentro de unos días. Cuídate mucho. Un auténtico placer, ha sido un placer, Eurico. Un Hasta abrazo pronto. grande, Carlos. Y gracias a todos vosotros por habernos acompañado en esta retaguardia, en este Ecuador de la semana. Mañana, jueves 7 más y mejor. Y si os quedáis unos minutos más, Generación Euro. Cuidaos y hasta dentro de unos minutos.